primer año de conversión, hace 37 años, voy a cumplir 38 años el 18 de marzo, en que nací de nuevo, y seguimos aprendiendo. Esto es un camino pues, de toda la vida, ¿no? Además, Dios es inacabable. Bueno, el tema que yo quiero compartir con ustedes es cómo hacer eficaz la oración, cómo ser eficaz en la intercesión. Y bueno, a lo mejor el título es un poco atrevido, pero tiene que ver no conmigo, no con nosotros, sino con Dios mismo. Entonces, ¿cómo puedo ser más eficaz en la oración y en la intercesión? Y quiero comenzar, yo creo que dándoles un testimonio que Jorge ya oyó hace unos días. Hace unas 2 semanas oré por una muchachita que tiene un problema lumbar, tiene un problema de espalda. Se lastimó porque se cayó con una caja muy pesada y se lastimó la cintura. Pero ella pues ha orado y no sana, ¿no? Entonces le dije, vamos a orar, ¿no? Y le dije a la iglesia, vamos a orar por ella. Pero tengo muchos años, tengo unos 20 años que yo no oro por orar, sino que siempre pregunto qué debo orar. Entonces, normalmente, y es una costumbre que tenemos como familia, cuando oramos, pues normalmente nos callamos, pero en mi espíritu yo empiezo a inquirir en Dios y empiezo a preguntarle a Dios. Y bueno, cuando estuvimos orando por esta muchacha, de repente yo no oré por la espalda, sino oré por otra cosa. Dios me reveló que lo que ella tiene es un espíritu de tristeza. Y la Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos. El problema de esta muchacha no es tanto la espalda, que sí es, ¿verdad? Sino un espíritu que no le permite, bueno, que le permite estar frágil en sus huesos, ¿no? Entonces, ¿por qué oramos? Para echar fuera ese espíritu de tristeza. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer eficaz la oración y la intercesión? Yo necesito revelación. Necesito que Dios mismo me diga qué debo orar. Y voy a usar varios pasajes. Tengo muchos. Siempre tengo mucha Biblia que compartir, pero aquí tenemos que ir muy rápido. Fíjense lo que dice Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Otra vez, ¿qué debo orar como conviene? No lo sabemos. Dice el original griego, ¿qué debo orar? ¿Qué debo pedir? ¿Qué debo suplicar? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Y dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y la palabra debilidad en el original griego significa debilidad de cuerpo o de mente. La capacidad mental. Somos débiles e ignorantes. Son dos atributos preciosos que el Espíritu Santo dice de nosotros, ¿verdad? Que somos débiles e ignorantes. Entonces, ¿cómo debemos pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, amados. No lo sabemos. No podemos dar por hecho que sí sabemos cómo orar. Necesitamos a fuerza el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, dice, ¿cómo debemos pedir cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no pueden ser expresadas en lenguaje articulado. O sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros con palabras que no son idiomas conocidos. Aquí está la glosolalia. Y dice Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, tenemos que conocer la voluntad de Dios para poder ser eficaces, eficientes en nuestra oración. Y quiero decirles, amados, yo no estoy diciendo, por favor, que no se malinterprete, yo no estoy diciendo que oramos mal, solamente que sí, dice, ¿cómo debemos pedir? ¿Cómo conviene? ¿Cómo conviene? O sea, sí podemos pedir, ¿no? Pero ¿cómo conviene? Por ejemplo, en los abogados,
Tienen un protocolo especial, un lenguaje especial que no pueden alterar para dirigirse a un magistrado, ¿verdad? Hay un protocolo especial que no pueden brincarse. Es una regla, por lo menos aquí en nuestro país, ¿no? Y cuánto más con nuestro Dios. Entonces, ¿cómo puedo hacer eficaz la oración? Necesito la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice Primera de Corintios 2, del 9 al 13, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Como está escrito, cosas que ojo no vio, o sea, no tengo esa experiencia, ni oído oyó, no las he aprendido, ni han subido en corazón de hombre. O sea, no es cuestión de teología, ¿no? Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, necesitamos que Dios nos revele qué debemos orar, ¿no? ¿Qué cosas? O sea, sí hay una necesidad visible, tangible, palpable, pero ¿qué quiere Dios que yo ore? Y muchas veces es una sorpresa lo que Dios nos pide que oremos, que no se parece a lo que ven nuestros sentidos, ¿no? Entonces dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Fíjense, ¿quién de los hombres sabe las necesidades de otro hombre? ¿Quién sabe? ¿Quién puede saber, no? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Necesitamos saber la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos ha concedido, ¿no? En este caso de la oración y la intercesión, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la teología humana, la sabiduría humana, la experiencia humana, sino las palabras que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y bueno, quiero decirles que esto tiene que ver con la glosolalia, ¿no? Porque la glosolalia, o sea, el énfasis en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el énfasis de la iglesia primitiva es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, el énfasis era el segundo bautismo. O sea, bautizaban en agua a los discípulos, pero el gran énfasis era el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, más bien la glosolalia es una herramienta, es el medio que Dios nos ha dado para tener una comunión profunda, para conocer los secretos de Dios. Los secretos de Dios. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 14:6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces, ¿para qué sirve hablar en lenguas? Para tener revelación, conocimiento, profecía y enseñanza. Ahí tenemos la profundidad. Y esto es el cumplimiento de una profecía que estaba en Isaías 28, 11 y 12, que dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará Dios a este pueblo. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará Dios a este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo, dad el reposo al cansado, y este es el refrigerio, este es el alimento, pero no quisieron oír. El gran secreto no es nada más hablar en lenguas. El gran secreto en las lenguas es oír qué es lo que Dios me está diciendo a través de los gemidos indecibles que dice Romanos 8:27. Entonces yo necesito apercibir mi oído espiritual. Esto no es oído natural.
para que Dios me revele. Y normalmente por eso tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocer todo el consejo de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está en la Biblia, está en la palabra, está en las promesas. Entonces yo necesito, para interceder, para orar por alguien, yo normalmente, por eso, qué bueno que Jorge, nuestro líder, nos anticipa por qué debemos orar, porque eso a mí me permite orar y preguntar, ¿qué debo orar? ¿Qué quieres que yo ore? Normalmente yo pregunto, ¿por qué debo orar? Y con mucha frecuencia lo que Dios me trae a la mente, al corazón, es un versículo de la palabra. Entonces yo oro lo que Dios me da, no lo que yo quiero. Entonces, fíjense, el gran secreto, los que hablan en lenguas y que nos están viendo, el gran secreto sí es orar en lenguas, porque 1 Corintios 14 dice que cuando hablamos en lengua, a la verdad, bien damos gracias, bien damos gracias. Pero para poder edificar a otros, yo necesito oír qué estoy diciendo o qué me está revelando Dios a través de las lenguas. Ok. Dice 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesucristo, nadie puede invocar el nombre de Jesús sino por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que nos conecta, como dice Efesios 2:18, porque por medio de Jesucristo, por medio de, ¿cómo dicen? Por medio de Jesucristo tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Para poder entrar al Padre, yo necesito al Espíritu Santo. Por medio de Jesucristo tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Tú puedes decir, pero yo ya tengo el Espíritu Santo. Yo ya lo tengo. Sí, por eso Dios te puede oír, porque ya eres hijo. El gran secreto es ser hijo. Pero si ya tienes al Espíritu Santo, entonces apóyate en el Espíritu Santo y no en tu inteligencia, ni en tu teología, ni lo que ven tus sentidos, ni tu experiencia, ni tus fuerzas, tampoco en tu educación. Apóyate en él, ¿verdad? Porque dice la Biblia, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, en los cielos. La voluntad de Dios está en el cielo. Yo tengo que ir al cielo. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en la Biblia. La voluntad de Dios está en el cielo y allá tengo que ir. Dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces necesitamos, aún en la oración, la intercesión, necesitamos la guía preciosa del Espíritu Santo, que normalmente nos va a dar, o con frecuencia nos va a dar, una escritura. Y dice Isaías 55:11, preciosa escritura que todos conocemos. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será la palabra que sale de mi boca, no dice de la escritura. Ya estaban a estas alturas de Isaías, ya estaba el Pentateuco, ya estaba la ley. Dice, así será la palabra que sale de mi boca. Por eso yo tengo que oír qué es lo que Dios quiere que yo ore. Ahora en el entrenamiento que estuvimos en México, me encantó el ejercicio que frecuentemente hacíamos y que decía en los líderes, los que dirigían, decía, cállense, oigan qué es lo que Dios dice. Oigan qué es lo que Dios dice. O sea, no debemos dar por hecho que ya sabemos qué orar. Necesitamos la revelación de Dios de qué quiere que oremos, ¿sí? Y es muy sorprendente porque a veces Dios nos lleva a orar por algo que está lejos de nuestros sentidos, o sea, lejos de lo que estamos viendo físicamente, ¿no? O lo que oímos, ¿no? Tengo esta necesidad. La gente dice, tengo esta necesidad, pero Dios a veces nos lleva a orar por algo muy distinto que es la razón del problema que ahora tiene, ¿no? Entonces, y ese es el gran trabajo del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No hablará, quiere decir que yo tengo que oír. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Y Jesucristo nos modeló eso. Dice Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Entonces, necesitamos, ¿cómo se llama? Obedecer esto, ¿verdad? Seguir la guía del Espíritu Santo. Dice Jesucristo en Juan 5:30 dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Él reconocía, fíjense, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no consulto mi voluntad, sino que consulto la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es lo que hace eficaz la oración. Así que, por ejemplo, los que me están oyendo que no están aquí en Zoom, que están en el Facebook o los que oirán esto, les quiero decir algo. Muchos de ustedes, amados, muchos de ustedes que sus rostros no los vemos aquí, muchos de ustedes son los que tienen la oración eficaz, la oración que tiene la respuesta a la petición que elevamos al cielo. ¿Por qué? Porque tú estás orando conforme a la voluntad de Dios. Estás orando la respuesta, como decía Jesús, yo no puedo hacerla. Dice Jesucristo en Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Fíjate, yo hablo lo que he visto. Muchas veces tú no vas a oír, vas a ver qué es lo que Dios quiere que oremos. Porque hay algunas oraciones que son inspiradas en imágenes, en visiones. Obviamente también hay palabras, pero muchas son imágenes, ¿verdad? Y ustedes tienen esa experiencia. Entonces, por eso dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre, el diablo, ¿no? Le decía a los religiosos, porque el diablo también inspira, ¿verdad? Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, si queremos ser eficaces en nuestra oración e intercesión, ¿cómo se llama? Necesitamos ser dirigidos por Espíritu Santo. Y no sé si ya la dejo o le sigo. Bueno, ok. Entonces, gracias por su atención.